Bueno, señores, miren, los temas nuestros fundamentales en el tema económico, valga la redundancia, son el déficit. El déficit implica endeudamiento y ese endeudamiento implica que erosiona los ingresos fiscales porque de ellos hay que sacar una proporción importante para pagar los intereses de la deuda, de ese fruto de ese endeudamiento. Y entonces eso genera un círculo vicioso que ha llevado a muchos países a la crisis total, al desastre. Entonces, ¿cómo romper el ciclo de deuda y gasto? Unos economistas, 3 economistas conocidos dan sus explicaciones. Juan Rosario, el doctor Juan Rosario, el doctor Antonio Siriaco y Miguel Collado Di Franco del CRES. Y los datos son estos, miren, en el 2024 los ingresos del gobierno fueron de 1.212 millones de pesos. El año pasado creció en 13% los ingresos. Si los ingresos te crecen en 13%, imagínense, ¿cuánto le suben a usted cuando le suben el sueldo? No le suben 13%. Entonces, en este gobierno, el año pasado, 24, tuvo ingresos, recaudaciones por 1.212 millones de pesos, 13% más que el año anterior, 2023. Entonces, ahora mismo, el gobierno ha tenido erogaciones por 1.436. El presupuesto ya de este año, 2025, no es de 1.400, sino de 1.600 millones. En ese sentido, el gobierno tuvo erogaciones, gastos por 1.436 millones. O sea, gastó 10.5 más que lo que el año pasado. Eso representa un 17.4% del Producto Interno Bruto. Cuando se compara con los ingresos de la presión tributaria, como se llama, presión fiscal, de 13, ahí te genera de 14, te genera ese 3% de déficit, que es el que hay que financiar. Entonces, el gasto total fue de 1.299 millones y la inversión se situó en 136 millones. Muy baja. La inversión pública es lo que se ha penalizado. 2.4% del producto, más baja, la inversión pública más baja en 70 años. Un ciclo que se repite. Y ahí vienen los economistas y plantean sus cosas. Aunque hemos tenido más ingresos, el problema del gobierno no ha sido de más ingresos, que es lo que le estoy diciendo, sino de un mal gasto. Cuando se dice malgastar, él malgastó su dinero. A él lo firmaron por 5 millones de dólares, un pelotero. Él lo malgastó. Él se recibió una herencia de que yo creo que él lo malgastó. Mal gasto. Entonces, ese ha sido el problema. No es que los ingresos han sido insuficientes, es que lo gastamos mal. Juan Rosario dice, un economista señala, un déficit fiscal estructural, obviamente, un sistema tributario regresivo que no penaliza a los que más tienen, muchas exenciones a sectores que no lo necesitan y quieren coger el mango bajito con los chiquitos. Eso es lo que significa regresivo. Y un gasto público aquí va desalineado con las prioridades nacionales, o sea, se gasta y no en las cosas que realmente son prioritarias. Ese dice ese economista. Y él plantea racionalizar el gasto público y eliminar el clientelismo estatal. ¿Usted está viendo cuáles son los problemas de nosotros? Entonces, el doctor Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Economía de la UAS, en estos días veíamos a Richard Medina, del decano de Economía de INTEC, dar unas declaraciones sobre el crecimiento económico. Pero ¿qué dice el doctor Siriaco? Disciplina fiscal, lo mismo que dice el de arriba, racionalizar el gasto. Disciplina fiscal. Es como que a usted le llegan y vendiéndole toda la cosa y usted lo quiere comprar todo. Cuando quiere comprar la otra cosa que le llegue y saca la cartera, está vacía.
disciplina fiscal, combate a la evasión y a la elusión fiscal. Esto es obviamente porque tenemos unos grandes nichos por ahí. Hay sectores informales y grandes contribuyentes que no tributan proporcionalmente. ¿Qué es lo que le está diciendo? Lo mismo que dijo el economista de arriba, Juan Rosario, de un esquema fiscal regresivo, no progresivo. Si ellos tributaran proporcionalmente a sus ganancias, fuera entonces sí progresivo. Pero no, es regresivo y tenemos mucha informalidad. Justamente porque como me voy a prestar yo para que me lleven como un corderito al matadero, mejor me quedo como cimarrón, que no tengo que pagar impuestos, que no tengo que hacer nada de eso, y me manejo así, con sus deficiencias, ¿verdad? Pero por lo menos no le tengo que pagar todo eso a un gobierno, impuestos que no me da en recambio absolutamente nada importante. Me quedo cimarrón, o sea, informal. Entonces, igual el Collado Di Franco, Miguel Di Franco, del CRES, dice, óigalo acá. Estoy citando, leo. El verdadero problema no es la falta de ingresos, sino la manera en la que se gestiona el gasto. Él lo pone bonito, la manera como se gasta, el mal gasto de nuevo. ¿Ve? Disciplina fiscal, lo mismo. Son economistas, aquí nadie está hablando de política, nada. Claro, de políticas públicas y de usar bien los recursos. Como dijo el Papa, veía una de las cosas curiosas del Papa Francisco, que le preguntaba a una jefa de Estado que un problema que había resuelto y de la diferencia como son las mujeres con relación a los hombres, eso es relativo, pero que le decía, ¿y cómo tú resolviste tal cosa? Que ella le dijo, como lo resolvemos las mamás. Y a él le agradó las cosas, como las mamás de nosotros estiran el presupuesto, que si tienen 10 pesos, con 10 pesos se come. Si tienen 100, con 100 se come. Si tienen 200, con 200 se comen y se guardan 100. Y si la carne está cara, te agarraban berenjena y te la envolvían ahí, te hacían una albóndiga, te decían que era de carne. Si tú eres vegetariano, ahí te convertías tú en yoga. Las madres, en la economía doméstica. Entonces, eso es lo primero que tienen que aprender los gobiernos. El problema no es solo de ingresos. Las nuevas recaudaciones se convierten en más gasto, no en menos deuda. Fíjense, por ejemplo, en la reforma fiscal que propuso el gobierno. ¿En qué consistía? Se iba a recaudar 120,000 millones de pesos. ¿Se recuerdan? La reforma aquella el disparate aquel que produjo mi amigo Jochi Vicente, que él fue que dirigió. ¿Qué vamos a hacer? Una reforma, un esperpento, que gracias a Dios que el presidente le echó para atrás. Pero bueno, buscaba 120,000 millones de pesos. De los 120,000 millones, 110,000 se iban en unas obras que se iban a hacer para el sector eléctrico, para aquí, para acá, digo yo. Pero de ahí no se iba a rebajar nada la deuda, que era el argumento básico que se está usando y las calificadoras de riesgo. O sea que también nos marean con unas cosas, se nos dicen unas cosas como para caramelito. Tampoco se predica con el ejemplo, porque usted si va a exigirle a los otros que se aprieten el cinturón, usted es el primero que tiene que apretarse el cinturón, pero usted hace lo contrario. Usted es un botarata, usted mientras más tiene, más gasta. Las nuevas recaudaciones se convierten en más gasto, no en menos deuda, que debiera ser, si me entró un dinero adicional, déjame bajar la deuda, déjame tratar de amortizar, déjame no coger más. Al menos no coger más, que es una manera de no endeudarse, porque se licúa con el crecimiento de la economía. Como la economía va creciendo, potencialmente se supone 5% todos los años, y yo en lugar de endeudarme con 3 déficit, bajé a 2 y crecí, la proporción deuda-producto es menor y tengo más flexibilidad para manejo. Economía doméstica. Ahí está. Nuestro problema no ha sido de ingresos, sino de un mal gasto.
de este gobierno y de muchos otros gobiernos. Ahí está, marzo 2025 arroja un déficit fiscal de 14.830 millones de pesos. Y el trimestre, a ver, lo tengo por aquí, y el trimestre 47.000 millones. ¿Por qué? Gastamos más de lo que nos ingresa y penalizamos la inversión, que es lo que genera crecimiento, reproducción de los recursos que se usa para seguir creciendo. Es así la cosa. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.